Compañeros, en la tarde de hoy relataremos la biografía de un hombre reconocido llamado Di Paolo, apodado como Paolo Usello, por su querencia a los pájaros. ¿Alguien sabe de quién se trata? Les contaré un poco de Paolo Didonio. Fue un pintor cuatrecentista y matemático italiano que destacó por su obra pionera en la perspectiva visual en el arte. Usó la perspectiva para crear la sensación de profundidad en sus pinturas y la geometría en su pintura. También su obra manifiesta el interés del artista por la luz. Sus obras más conocidas son las 3 pinturas que representan la batalla de San Romano. Durante largo tiempo a estas 3 pinturas se les llamó equivocadamente la batalla de Sant Egidio de 1416. Otra pintura muy importante en la historia de la profanación de la Sagrada Forma. Se trata de un cuadro muy pequeño donde empieza a hacer una construcción especial, si bien es bastante teatral. En el retrato del hombre del turbante rojo, Paolo Usello denota su interés por el dibujo y el relieve de la luz para dar volumen. En el retrato de tipo renacentista de busto, dibujo pulcro, importancia del color del frente o perfil. Otra importante obra es Restos del Diluvio. Su estilo se describe mejor como idiosincrásico, tuvo cierta influencia en el arte del siglo XX. Es bastante extraño investigar la vida de alguien tan famoso y darnos cuenta que las fuentes para la vida de Paolo Usello son escasas. La biografía de Giorgio Vasari, escrita 75 años después de la muerte de Paolo, y unos pocos documentos oficiales contemporáneos. Usello nació probablemente en Florencia, aunque se ha señalado también Pratovecchio, de donde era originario su padre Di Paolo, en el año 1397. Sus declaraciones de impuestos durante algunos años indican que nació en el año 1397, pero en 1446 él sostuvo que nació en 1396. Paolo Usello era hijo de Dono Di Paolo, barbero y cirujano de Patrovecino, cerca de Arezzo, que adquirió la ciudadanía florentina desde el año 1373. El nombre de su madre era Antonia di Giovanni del Beccuto. A la edad de 10 años, 1407, entró como aprendiz en la escuela del famoso escultor Lorenzo Ghiberti, cuyo taller era un centro destacado del arte florentino de la época. Su hija, Antonia Usello, 1446 y 1491, fue una monja carmelista, a quien Giorgio Vasari llamaba una hija que sabía cómo dibujar. Ella destacó incluso como pintoresca, una pintura en su certificado de muerte. Su estilo y su habilidad siguen siendo un misterio, pues no conserva nada en su obra. En este periodo, 1403-1424, nace el uso del sobrenombre Usello, debido a la habilidad en su representación de los animales, en particular las aves. Tras haber completado la formación de pintura y escultura, orfebrería y arquitectura, se unió en 1414 a la Cofradía de Pintores Compagnia di San Luca, la Compañía de los Pintores de San Lucas, y un año más tarde, el 15 de octubre de 1415, se unió al gremio de Misedi et Piselli. Según Vasari, la primera pintura de Usello fue un San Antonio y unos santos Cosme y Damián, entre mujeres pintados al fresco, un encargo para el Hospital del Elmo en Florencia. Para el año 1424, Paolo se ganaba la vida como pintor. Siguió con escenas del diluvio, la historia del arca de Noé, el sacrificio de Noé y la embriaguez de Noé. Estas escenas le trajeron gran fama en Florencia. En 1425 estaba en Venecia trabajando en unos mosaicos para San Marcos que no se conocen. ¿Alguien sabe o alguien tiene el gusto de Paolo Usello que quiera contarnos? Sí, a la hora de realizar los cuadros usó la técnica de punto de fuga, difuminado de Paolo Usello. Alrededor de esta época, Menetti le enseñó geometría. La experiencia Venecia acentuó su propensión a representar evasiones fantásticas. En el año 1431 regresó a Florencia, donde ejecutó las historias del Génesis del Claustro Verde de Santa María Novella, las obras más antiguas que con seguridad pueden atribuírsele. Sus grandes encargos, el monumento funerario a Sir John Hathaway.
De vuelta a Florencia, trabajó sobre todo en las obras de Santa María de Fiore. Recibió su primer encargo monumental en 1436. Pintar el retrato ecuestre del capitán inglés John Hawksbury, a quienes los florentinos llamaban Giovanni Acuto. Su primera obra maestra corresponde al año 1436, el enorme fresco para la Catedral de Florencia, en el que representó al conditerio de Giovanni Acuto. La figura en el conditerio a caballo es poderosa y está bien definida, pero lo que le da medida de su genio es el escorzo del cofre, situado sobre una mesula. En este escorzo se advierte ya la fascinación que sentía Uccello por la perspectiva, que es, de hecho, el rasgo esencial de su obra pictórica, lo que da a sus realizaciones una singular originalidad e incluso algunas notas de excentricidad por los extremos a los que llevó los efectos de profundidad. Vasari lo presenta como un fanático de la perspectiva a la que consideraba su amante más dulce. Les describiremos de una forma breve la pintura más asombrosa de Uccello. Vayamos imaginando conforme vaya relatando. La batalla de San Romano, un enfrentamiento armado entre Florencia y Siena, donde las armas rotas, los cadáveres y las patas de los caballos aparecen situados en un escenario enmarañado y complejo. También en la casa nocturna los caballos y los perros parecen alejarse hacia el interior del cuadro, mientras que en San Jorge y el dragón la perspectiva de la impresión de estar sometida a efectos de decorativismo. Uccello se casó en Tomasa Malafisi en el año de 1452, con la que tuvo 2 hijos. En 1456 nació Donato, llamado así por Donatello, y en 1456 su esposa dio a luz a Antonia del año 1452. Finalmente, su última obra, conocida en la Cata 1470, se le conserva en el Museo Asmocello de Oxford. Hizo su testamento el 11 de noviembre de 1475 y murió poco después, a la edad de 78 años, el 10 de diciembre de 1475, en el hospital de Florencia. Fue enterrado en la tumba de su padre de Basílica Florentina de Santo Pírico el 12 de diciembre. Dejó muchos dibujos, entre los cuales hay 3 en la Galería de Dibujos y Estampados de los Uffizi, con estudios de perspectiva. A continuación les daremos a conocer las técnicas que Paolo utilizó durante sus trabajos. No sé si antes hacerles una pregunta. Con lo escuchado durante la presentación, ¿sabe alguien qué perspectiva usaba Uccello? Punto de fuga. Si alguien contestó correctamente, le tomaremos en cuenta al final de la presentación. La construcción 1, 2, 3, 2, 1. La construcción en perspectiva. Usó la perspectiva para crear la sensación de profundidad en sus pinturas. Tiene una cierta complejidad. Paolo trabajó en la tradición gótica tardía y enfatizaba el color y el ovato más que el realismo clásico. Se trataba de un estilo ligado al gusto lineal, al aspecto mudado de los personajes sagrados, con el refinamiento de las formas y el trasladar la atención a los detalles más minuciosos con un naturalismo rico en decoraciones. Su estilo se describe mejor como idiosincrásico, pintor cuatrocentista. Realizó composiciones en mármol. En general se manifiesta la tendencia geometrizante del artista, con las figuras inscritas en cercos y otras formas geométricas, junto con reminiscencias tardogóticas como la insistencia decorativa de los detalles naturalistas. Usó la técnica monocroma en una de sus obras, ejecutada con verde terra, usado para dar la impresión de una estatua de bronce. En este fresco monocromático mostró su profundo interés en la perspectiva, hábil dibujo de luces y sombras con el claro oscuro. Para terminar, les compartiremos una declaración de la renta florentina de agosto de 1469. Declaró: me encuentro viejo y hachoso, mi mujer está enferma y no puedo trabajar más. Según estos escritos de Giorgio Vasari, Paolo Uccello se entregó a la perspectiva, que lo mantuvo pobre y recluido hasta su muerte. Así llegó muy viejo y sintiendo poca alegría en su vejez y murió. Muchas gracias por su atención. Esperamos que los datos proporcionados sirvan para su conocimiento general. Hasta la próxima. Buenas tardes, compañeros y nuestros interlocutores. Hoy en cabina de radio tenemos un gran invitado que nos narrará la historia de Paolo Di Dono. Con ustedes, Luis Giovanni Rodas y Gabriela Sosa y Madeline Cabrera. Y empezamos. Les relataremos la biografía de un hombre reconocido llamado Paolo Di Dono, adoptado como Paolo Uccello por su querencia a los pájaros. ¿Alguien sabe de quién se trata?